de medios por qué está temblando en Michoacán. Para ello, esta mañana nos acompañan el doctor Hugo Delgado, él es director del Instituto de Geofísica, el doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, del Servicio Sismológico Nacional, el doctor Servando de la Cruz Reina, él es investigador del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica, y Carlos Gutiérrez Martínez, nos acompaña del CENAPRED. Tiene la palabra el doctor Hugo Delgado. Sí, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Tuvimos desde prácticamente el inicio del año una serie de eventos sísmicos ocurriendo en una región de Michoacán cercana al volcán Paricutín, cercana a Uruapan, y básicamente el seguimiento de la sismicidad inicialmente fue llevado a cabo fundamentalmente por el Servicio Sismológico Nacional. Eventualmente, varios colegas de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y otros colegas de la Universidad de Colima, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, han participado en diferentes esfuerzos para poder entender lo que está sucediendo relacionado con esta sismicidad. Para ello se han logrado integrar trabajos que tienen que ver con la misma sismicidad y para poder descartar la posibilidad de que sea un evento de carácter tectónico, es decir, que esté relacionado con el rompimiento de fracturas y fallas dentro de la corteza con respecto a un evento de carácter magmático, se han llevado a cabo diferentes trabajos y estudios a lo largo de estos días, de estos 2 meses, con instalación de magnetómetros, midiendo dióxido de carbono difuso en suelos, radón, muestreo de aguas, viendo la deformación a través de diferentes métodos, y toda esta información ha implicado el trabajo conjunto de alrededor de unos 50 investigadores y técnicos académicos de estas 3 instituciones que mencioné, para poder ilustrar todo lo que, o parte de lo que se ha hecho y llegar a una conclusión. Yo le pediría al doctor Víctor Hugo Espíndola, que es el responsable de análisis del Servicio Sismológico Nacional, que exponga lo que tiene que ver con este enjambre sísmico, por favor. Sí, gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Miren, aquí podemos ver en la pantalla el enjambre de Michoacán. Este inició, los primeros eventos sísmicos iniciaron el 5 de enero y lo que les voy a presentar aquí es la actividad del 5 de enero al 25 de febrero, que se han reportado 3.287 sismos con magnitudes entre 2.6 y 4.1 y se han registrado un total de más de 5.000 en total como registros sísmicos. Esto y nada más se han localizado 3.287 con buena precisión. Sin embargo, eso no quiere decir que esa actividad nada más se limite a estos 5.084, sino que continuamente o durante un periodo se estuvieron registrando gran actividad sísmica que se guardó como aparte. O sea, aparte de esos 5.084, yo diría que hubo otros cientos de sismos muy pequeñitos de magnitudes menores de 1. Entonces, bueno, aquí vemos el área el área de la que estamos hablando, la región de Uruapan, de Tancítaro, y esos son los epicentros que se lograron localizar. Eh, eh, Inicialmente se utilizó únicamente la red del servicio sismológico, que son estaciones más bien lejanas de esa región, y con alguna estación del Instituto de Ingeniería, también básicamente una estación que se llama URUA, que Primero, está ahí en la página del instituto, en criterios de evaluación para técnicos académicos, está tabla, el Perdón, formato, creo que hay que apagar cómo se llama. Para que tú se está mezclando el el audio. reglamento. yo pensé que me preguntaban a mí. En campo, en Es que luego se mete en la frecuencia el micrófono del otro auditorio. De hecho, creí que era yo quien estaba hablando. Pero bueno, ok. Entonces, yo miren, lleno mi tab. inicialmente
se utilizaron nada más estaciones. Posteriormente, y viendo la continuidad de esa actividad, pues los compañeros de geociencias instalaron unos sensores ahí, básicamente con 4 estaciones se lograron la detección con mayor precisión. Entonces, bueno, toda esa información está sujeta a revisión. La siguiente me dijeron que aquí. Sí. Ok, ahí está. Entonces, bueno, esa es la región. Si lo vemos con un poquito con otra amplificación, puede ser la región, ¿verdad? Entonces son el intercambio de datos con la red de la Universidad de Colima, que nos ha servido mucho, el Instituto de Ingeniería y últimamente la de Geociencias, y también con una estación que pusieron los colegas del CENAPRED, que nos ha ayudado, básicamente, como no están en tiempo real, nos ayuda a una relocalización y para posteriores estudios. Aquí, ok, son 8 estaciones temporales en la zona, y esa es la región de estudio. Aquí lo que quiero comentar es que básicamente, si no estos acelerómetros, pues esta ubicación con mayor precisión, viendo la necesidad de que la información, principalmente en cuanto a profundidad, tuviera muy buena precisión, pues se instalaron estos instrumentos, ¿verdad? La siguiente, por favor, si me ayudan. No, si me ayudan con la siguiente imagen, por favor. Miguel, ¿pueden pasar la siguiente imagen, por favor? Gracias. Miren, esa es la evolución temporal de la sismicidad desde que inició por ahí del 5 de enero. Entonces, básicamente, la mayor densidad de ocurrencia de sismos fue a principios del mes de febrero, y fueron cerca de 400 sismos que se localizaron, o sea, que obtuvimos los datos, aunque algunos no se pudieron localizar. Actualmente todavía tenemos cierta actividad ahí, entre 2 o 3 sismos localizables diariamente, y aunque esta actividad se está viendo que está bajando significativamente. El día de mayor sismicidad fue el 4 de febrero, que es ahí donde lo vemos en el punto 6, y entonces el enjambre inició el 5, el número de sismos por día aumentó a partir del 19 de enero, se mantuvo aproximadamente constante hasta el 31 de enero, del 1 al 4 de febrero aumentó de un 80 a un 100% el número de sismos, y fue cuando se empezó a utilizar una red de acelerómetros de geociencias. A partir del 4 de febrero se observa una disminución en el número de sismos por día, y el día de mayor sismicidad fue el día 4 de febrero. La que sigue, por favor. Ahí le picamos para que vean temporalmente ahí o qué área ocupó. Si me ayudan. Si le pican ahí al extremo superior izquierdo. Miguel, pueden oprimir en donde está el escudo ahí. ¿Pueden oprimir, Miguel? Bueno, esta es visual. La que sigue se los puedo platicar. Si quieren, pasen la siguiente, por favor. Si hay problemitas con la siguiente. Miguel. Ahí está. Ok. Gracias. Ok, miren. La otra era una visualización de en donde inició la sismicidad, en la región de Uruapan y un poquito al norte, y se fue recorriendo paulatinamente hacia la región de Tancítaro. Aquí, ¿qué es lo que estoy poniendo? Miren, aquí
vemos en la sismicidad que se logró relocalizar, o sea, quiere decir que es la sismicidad que le volvimos a dar una segunda vuelta de los sismos más fuertes para poderlos plasmar en estos gráficos. Son 511 sismos de magnitudes superiores a 3.8. Entonces, en la figura del centro, vemos en puntos rojos, vemos la distribución de las estaciones utilizadas. Vemos ahí todos esos puntos negros son los epicentros. En la gráfica superior derecha es una gráfica en donde un eje es la longitud y el vertical es la profundidad. Entonces vemos que ahí están distribuidos básicamente en 3 grupos, o al menos así yo lo veo. Y en la gráfica de la parte superior izquierda es la latitud contra la profundidad. Simplemente estamos viendo a profundidad. Vemos ahí que básicamente cuando inició esta secuencia sísmica empezaron la sismicidad que está hacia la derecha, digo en lo general, a profundidades de 30 kilómetros, paulatinamente fue migrando, y básicamente la última actividad sísmica fue aproximadamente entre 20 y 10 kilómetros que vemos en la parte en la gráfica de la longitud. La siguiente figura, por favor. Estos sismos se revisaron y se relocalizaron con un algoritmo que se llama HypoDD, de doble resolución. Entonces, este es otra vez en la parte central, es la región de esta sismicidad, en donde digamos que la ubicación de estos epicentros en cuanto a latitud, longitud y profundidad son de muy buena precisión. Vemos ahí en la gráfica de en medio 2 perfiles que tomamos, 2 perfiles, uno desde Alpan hasta Uruapan y otro perpendicular a en donde señalo ahí desde A hasta B. En el gráfico superior izquierdo vemos de la misma forma que el anterior, en función de su profundidad. Nada más, esto es para visualizar lo que pareciera ahí, 3 fallamientos muy profundos, y el otro es perpendicular. Ahí aproximadamente ocupan poco menos de 60 kilómetros de longitud de esta área, y yo le asociaría la gran actividad sísmica asociada a este fallamiento, grandes fallas que están ahí. Obviamente estamos en el eje volcánico y están asociadas a esa falla, independientemente de que ese patrón de esfuerzos puede estar provocado por cuestiones magmáticas. No sé si tienen preguntas al respecto. A ver, antes de pasar a las preguntas, quisiera pedirle al doctor Servando de la Cruz que nos diera una explicación de esta sismicidad, por favor. Buenos días. Bueno, este tipo de fenómeno no es la primera vez que se presenta. Han ocurrido varios enjambres en esta región, en esta misma región. El primero de ellos fue en 1943, y el de 1943 eventualmente culminó con el nacimiento del volcán Paricutín, o Paricutín. Pero posteriormente ha habido al menos 3 enjambres similares más en mediados finales de los 90, y el más reciente en el año 2006, con características similares al actual. En esos casos, en esos 3 últimos casos, no hubo llegada del magma hacia la superficie. ¿Y por qué digo llegada del magma hacia la superficie? Bueno, porque hay algunas características de la distribución de la sismicidad, que es la distribución de la forma como se reparten los sismos grandes respecto a los sismos pequeños. Si ustedes vieron las estadísticas que presentó el doctor Espíndola, se darán cuenta de que no hay realmente sismos muy grandes. La magnitud mayor es 4.1, y hay una gran abundancia de sismos muy pequeños. Generalmente, cuando el origen de los sismos es tectónico, o sea, puros esfuerzos
regionales, esa relación de sismos grandes a sismos pequeños cambia mucho. La proporción de sismos grandes es relativamente más importante que cuando es de origen magmático. Cuando es de origen magmático, la proporción de sismos pequeños se hace mucho, mucho mayor. Eso es lo que en sismología y sismología volcánica se llama el valor B de la distribución de Gutenberg-Richter en el caso de los sismos. Entonces, aquí los valores de ese parámetro B son muy altos. Que son característicos de una actividad que pudiera tener un origen magmático. Entonces, la pregunta que surge aquí es la siguiente. Bueno, sabemos que los sismos son producidos por un rompimiento de la corteza, como lo dijo el doctor, y que ese rompimiento de la corteza viene de un esfuerzo y que puede reactivar fracturas ya existentes o puede abrir nuevas fracturas. Segundo, lo que se ve es que el fracturamiento que se ha desarrollado es pequeño, en el sentido de que no hay sismos grandes. Entonces, la mayor parte de ese gran número de fracturas son pequeñas. Todo esto sugiere que la fuente del esfuerzo es un movimiento de magma, pero a profundidad. Es a una profundidad considerable, que muy probablemente excede los 10 kilómetros y aún más. Esto no es raro, esto es muy común en las zonas volcánicas, es muy común en el eje volcánico mexicano y en otros lugares del mundo, y esto significa que el magma que posiblemente esté produciendo el esfuerzo que está reactivando estas pequeñas fracturas, bueno, digo pequeñas comparadas con las que hay en la costa, estas fracturas puede tener origen en el desplazamiento de un magma a esa profundidad. Ahora, ¿por qué no pensamos que en este caso, como ocurrió en 2006 y como ocurrió en los finales de los 90, no culmine esta actividad con el nacimiento de un volcán, como sí ocurrió en 1943? Bueno, la razón principal es que, primero, la profundidad de los sismos se mantiene baja. Segundo, la mayor parte del desplazamiento es horizontal. Esta permite modelar la causa de este fenómeno como la formación de un proceso volcánico muy común en todo el mundo, que se llama un SIL, es la palabra técnica, S-I-L-L. Y esto quiere decir que el magma, que hay una cantidad importante de magma en toda la región normal, normalmente está estancado a gran profundidad, no se mueve, está allí. Eventualmente, algunos paquetes de ese magma buscan caminos para ascender o para meterse, intruir en la corteza. Eso es lo que produce esta sismicidad. Estos caminos pueden ser verticales o pueden ser inclinados o pueden ser horizontales. Si el camino es vertical, como ocurrió en 1943, ese magma eventualmente puede llegar hasta la superficie y hacer canas con volcán. Pero la mayor parte de las veces el magma en cuestión no tiene lo que llamamos suficiente flotabilidad. ¿Qué significa eso? Que para que el magma ascienda hasta la superficie tiene que tener una densidad menor que la roca que lo encajona. Es como si pusiéramos una gota de aceite en el fondo de un vaso de agua. Entonces el aceite tiene gran flotabilidad y va a subir hasta la superficie. Pero si en lugar de poner aceite ponemos mercurio en el fondo del agua, ahí se queda, o si lo movemos se desplazará horizontalmente. Y esto es lo que está pasando. El magma tiene la flotabilidad necesaria para llegar como hasta unos 10, 15 kilómetros de profundidad, y de ahí ha preferido moverse horizontalmente, y el desplazamiento que tenía que hacer ya lo hizo. Por eso está decayendo la actividad, y eventualmente, como ocurrió en 2006 y como ocurrió en 97, esa actividad desaparece, la actividad sísmica. Pero el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato, y el campo volcánico que tenemos aquí al sur de la Ciudad de México, de Chichinauhtzin, pues tiene numerosos volcanes similares al Paricutín. Aquí atrás hay más de 220 volcanes. Estamos nosotros en este momento asentados en el flujo de lava que se generó en una erupción que ocurrió en este milenio, mejor dicho, en el milenio pasado. Pero de todas maneras,
Eso es una actividad normal, por eso tenemos 220 volcanes que han ocurrido en los últimos 50.000 años. Y en el caso de Michoacán, Guanajuato, hay más de 1.000 volcanes, hay 1.400 conos volcánicos que se han formado a lo largo del tiempo geológico. Los últimos que han sido en tiempo histórico fue el volcán Jorullo en 1759 y luego el volcán Paricutín en 1943. Entonces, por eso se le prestó mucha atención, porque había que precisar si ese magma tenía la capacidad de ascender y formar un nuevo volcán o no lo era, y correspondía al escenario más frecuente, más común, de un desplazamiento horizontal de magma. Y parece, hasta el momento, toda la evidencia indica que es en esa dirección. Un desplazamiento horizontal y un magma sin flotabilidad como para llegar hasta la superficie. Gracias. Bien, muchas gracias. Perdón. Lo que se mencionaba al inicio es buenos días a todos. Todas y todos. Efectivamente, desde que se comenzó a registrar esta actividad en los primeros días de enero, como siempre ha ocurrido, tenemos una comunicación permanente y una coordinación permanente con el Instituto de Geofísica para valorar, para diagnosticar y para tomar las acciones necesarias. En ese sentido, lo que primero debo comentarles es que hemos tenido varias reuniones del cuerpo de volcanólogos del Instituto de Geofísica y en el CENAPRED, unas reuniones técnicas, incluso con la participación de volcanólogos vía videoconferencia, no presenciales, pero ellos participan, como es ahora muy común, para analizar la actividad y dar una opinión a las autoridades. En este caso, al Coordinador Nacional de Protección Civil, quien ha estado siempre al pendiente de esta actividad, del desarrollo, del diagnóstico, como ya se ha estado mencionando, sobre todo para tomar las medidas con el mayor tiempo de oportunidad posible, con la mayor precisión, con la mayor oportunidad posible en beneficio de la población. Cuidamos mucho el ser preventivos, el actuar a tiempo. También cuidamos no sobrereaccionar, no desplazar a la población cuando no es necesario. Están ustedes escuchando el diagnóstico que se tiene por parte de los vulcanólogos. En ese sentido, no ha habido necesidad, afortunadamente, de interrumpir actividades agrícolas y de otro tipo en la región. Sí se tenía ya contemplado, no solamente por parte del CENAPRED, sino de las otras direcciones generales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que son la Dirección General de Protección Civil, la Dirección General de Gestión de Riesgos y la Dirección de Vinculación, Innovación y Normatividad. Todo ello para tomar, insisto, las acciones adecuadas en el tiempo adecuado. Hemos visto que se nos ha explicado que no se está desarrollando una actividad que tenga una manifestación superficial. No obstante, el CENAPRED va a seguir colaborando con la atención de la estación que nosotros adicionamos a esta red local, la colecta de agua en los manantiales cercanos, con los que los análisis en nuestro laboratorio confirman lo que también el Instituto de Geofísica en su momento obtuvo como resultados de ese análisis de aguas de manantiales. No hay indicadores de que este magma se esté acercando a la superficie y, por supuesto, tomamos en cuenta todos estos antecedentes de actividad en esa zona. El campo monogenético Michoacán-Guanajuato, que se ha estado comentando aquí,
está contemplado precisamente en todos los escenarios de riesgo posibles por fenómenos volcánicos. Desde hace años tenemos un análisis de este tipo. Es una de las zonas. En otros casos es un solo volcán el que, digamos, significa o representa un cierto nivel de peligro. En este caso no es un solo volcán, es una actividad distribuida en una... y otras instituciones que ya mencionó el doctor Delgado. Bien, muchas gracias. Si gustan. Sí, tengo a Edgar Mendoza de la octava. Buenos días, señores doctores. Pues, como lo decía el doctor Servando, entonces se descarta el crecimiento de un volcán y simplemente ha sido desplazamiento, como lo leía, de ríos de magma en el plano horizontal. Sin embargo, digo, esto puede ir cambiando al paso del tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, naturalmente esto podría cambiar y por eso se mantiene la vigilancia. Pero hasta el momento, toda la evidencia indica que ese magma no tiene capacidad para ascender más. Es un magma muy denso que está estacionado abajo y que se movió horizontalmente a una cierta distancia. Y si estuviera ascendiendo, habría otro tipo de manifestaciones, como las que ya mencionó el doctor Gutiérrez. Por eso se puede verificar la composición de los manantiales, el gas difuso en el suelo, posibles deformaciones utilizando técnicas satelitales de INSAR y otra serie de parámetros que serían fundamentales para el diagnóstico de un posible ascenso de ese magma. Todos dan negativos. El único que da positivo es la sismicidad, pero esa sismicidad a su vez indica desplazamientos horizontales, predominantemente horizontales con una componente vertical muy pequeña que se ha detenido a una profundidad lo suficientemente grande como para que los productos de ese magma no lleguen a la superficie de una manera manifiesta. Entonces, como les digo, es un fenómeno que en el mundo es muy común, no es extraño, y en particular en esa región, pues digamos, todo el altiplano volcánico, lo que es la faja volcánica mexicana, alcanza esas alturas precisamente por ese tipo de fenómenos a lo largo del tiempo geológico. Entonces, este fenómeno ocurre posiblemente varias veces por década en distintos lugares. Lo que pasa es que ahora hay mucha mayor capacidad de detección y con esa capacidad de detección se puede precisar dónde está y cuándo está ocurriendo y cuándo dura. La guardia no se baja, se mantiene atento a cualquier cambio. Si se reanuda la actividad sísmica, si vuelve a aumentar y si hay alguna evidencia de ascenso, entonces se vuelven a reactivar todos los sistemas, y ya será el Sistema Nacional de Protección Civil el que ante esas evidencias tome las medidas apropiadas. Gracias, doctor. Y perdón, aprovechando, el tema también, ¿qué conexión pudiera haber con el resto de las placas hacia la zona de la costa, sobre todo por la colindancia, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, mismo Colima y parte de Jalisco? Bueno, definitivamente el volcanismo es un proceso que está ligado a la interacción entre placas. Es decir, cuando las placas chocan, se generan una serie de condiciones. Por ejemplo, a cierta profundidad se liberan fluidos y esos fluidos son los que favorecen la fusión de la roca circundante y eso es lo que hace que se produzca el magma. Es decir, al fundirse las rocas se genera el magma y ese magma normalmente tiene menor densidad que las rocas que lo rodean y comienza a ascender hasta que el contraste de densidad ya se lo impide. Entonces, esa es, digamos, la relación que tiene el volcanismo en términos generales
con el entorno de las placas o las placas que generan ese magmatismo. Y en ese sentido, toda la región de Michoacán y digamos todo el centro de México tiene el volcanismo asociado precisamente al choque de placas. Nada más duda, ¿qué temperatura necesita alcanzar, pues ahora sí que la Tierra para poder fundir la roca? Bueno, es variable, depende de la composición. Digamos, para determinadas composiciones se requieren alrededor de 1200 grados centígrados. Para otro tipo de magma se requieren temperaturas menores, que son de 800 a 1000 grados. En este caso, no solamente es la temperatura, sino también las condiciones de presión, porque puede haber la temperatura suficiente para fundir la roca, pero la presión impide que se funda la roca. Lo que favorece la fusión de las rocas es precisamente la liberación de fluidos por parte de la interacción entre las placas. O sea, si hay estos fluidos, se favorece la fusión. Gracias. Antonio Espósito de Reuters. Muchas gracias, muy buenos días. Este tipo de fenómeno de desplazamiento del magma, principalmente de forma horizontal, a unos 10 a 15 kilómetros de profundidad, como ustedes indican, ¿esto tiene la posibilidad de generar sismos de mayor magnitud a los que estamos viendo, de principalmente 4 y por abajo? ¿Puede generar sismos que sean dañinos a la infraestructura y de peligro para la población? Es muy poco probable, por la naturaleza misma de la fuente. Es muy poco probable que lo haga, y también por las dimensiones. O sea, la magnitud de los sismos es proporcional al tamaño de la ruptura. Por ejemplo, si hablamos de los grandes sismos de la costa, el sismo del 85, por ejemplo, tuvo más de 200, 300 kilómetros de largo, la ruptura. El sismo de Sumatra, que generó el tsunami a principios del milenio, fueron casi 1000 kilómetros de ruptura. Eso excede el tamaño de la faja volcánica en su ancho. Entonces, en este caso tenemos una región relativamente pequeña. Entonces, esa región tan pequeña no puede generar un sismo muy grande. Simplemente no hay el espacio, el volumen suficiente. Y es por ello que se cambia esa distribución. Y entonces es por eso que se infiere que la causa fundamental de los sismos está generada por esfuerzos muy localizados que posiblemente son debidos a la intrusión, o sea, el forzamiento de este magma, pero en la dirección principalmente horizontal. Pero por su misma dimensión no tiene capacidad de generar sismos muy grandes. Y también les quería consultar, yo sé que esto se mantiene en observación, han mencionado que no se baja la guardia, pero ¿qué es lo que esperarían que pasara? ¿Que la sismicidad siguiera disminuyendo y que eventualmente parara? ¿O cuál es la esperanza acá? Sí, este es el escenario más probable. Al momento es el escenario más probable, que la sismicidad vaya decayendo lentamente y que se mantenga una densidad remanente, una densidad de sismos remanente, digamos, de fondo, por un tiempo, y eventualmente llegue a los niveles previos que había. Ahí siempre hay sismicidad en todos lados, es una zona de alta microsismicidad, aparte de los sismos de la costa, que sí son grandes. Entonces, eventualmente va a llegar al nivel de base, al nivel de referencia, y termina. Este es el escenario más probable, aunque no es el único. Hay otros escenarios, pero de mucha menor probabilidad es que esto se reactive en otra dirección, pero del momento no hay ninguna evidencia. Entonces, el monitoreo se mantiene para descartar que esa posibilidad se presente. Gracias. Quisiera preguntar al doctor Espíndola, en materia de cantidad de sismos, ¿se tiene registro de cuántos sismos hubo en las últimas 2 ocasiones que se registró este enjambre, en 2006 y en los 90? O sea, si en esta edición hubo más sismos que en las pasadas. Pues por lo menos hubo más registrados, dado que ahora tenemos más estaciones, aunque se utilizaron estaciones que estaban inicialmente
fuera el acelerómetro de Uruapan, estaciones que nos proporciona la Universidad de Colima, que están aproximadamente a más de 140 kilómetros, pues sí, ¿verdad? Sí tenemos por lo menos los registros sísmicos para un futuro estudio. En realidad, de enjambres muy antiguos, pues realmente no sabemos el comportamiento, porque ahí se registraron pues únicamente los sismos más fuertes, ¿no? Incluso los del Pariputino, los del Chichón, pues únicamente no sabemos cómo fue su actividad local inicialmente, ¿no? Pero en 2006, o sea, de donde se tuvo el último registro. Yo no recuerdo ahorita la cantidad exacta, pero fueron de sismos más. Menor cantidad. Posteriormente se puso una red muy local y eso pero no nada que ver con estos registros y esta actividad sísmica. Ajá. Gracias. Sí, me voy a permitir intervenir en ello, digamos, para hacer énfasis en lo siguiente. Ya lo mencionaba el doctor de la Cruz, nuestra capacidad de detección hoy es muy superior. Y no nada más en términos de número de equipos, sino también la sensibilidad que tienen los equipos. Entonces, conforme va avanzando el tiempo y va evolucionando la capacidad instalada del mismo Servicio Sismológico Nacional y de otras redes como la de Colima, pues tenemos mejores registros, se captan mejor los diferentes fenómenos con mucho mejor detalle. Entonces, comparativamente con eventos que han ocurrido en al menos poco más de una década, pues sí hay una diferencia muy grande y no es fácil hacer la comparación en términos de número de sismos, porque pudo haber habido suficientes sismos de las mismas magnitudes que ahora se detectan, pero entonces eran indetectables. Entonces, digamos, para dejar, digamos, clara esa situación, que progresamos también incluso en forma instrumental. Tengo también a Patricia López de Gaceta UNAM. Gracias. Quisiera saber cuántos instrumentos están midiendo ahora este fenómeno y además de los microsismos, ¿qué tipo de otros parámetros pueden detectar? También quisiera saber qué tanto es la participación de la Universidad Nacional en esta medición de enjambres. Gracias. Comentaba que se tiene la red permanente, inicialmente con la ayuda de la red de la Universidad de Colima, estación de Maruata. Entonces, con toda la red... ¿Cómo cuántas estaciones? Son aproximadamente, en esa región, son aproximadamente unas 10, dependiendo de la magnitud de las estaciones que vamos a utilizar. Posteriormente, los compañeros de Juriquilla pusieron de Geociencias instalar 4 estaciones locales, que son las que vemos ahí. En realidad son 3 más la de Ingeniería de Uruapan. Entonces estamos localizando con 4 estaciones y una que no está en tiempo real. Todo esto está en tiempo real, y una que nos comparten el CENAPRED, que nos sirve para hacer este tipo de relocalizaciones. Entonces estaríamos hablando de 4 estaciones en tiempo real y una adicional que nos envían los datos como red local. Ajá. Cuando un sismo es ya más grande, de 4 o alrededor de mayores de 4, pues le registran algunas otras estaciones. Pero básicamente la mayor precisión que tenemos para este tipo de estudio y de diagnóstico, pues son 4 estaciones. Gracias. No hay por qué. ¿Y la otra cuál era, perdón? La participación de la Universidad Nacional. Para Sí. el doctor Delgado, gracias. Gracias, sí. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con el Servicio Sismológico Nacional. También cuenta con el Departamento de Vulcanología, donde está, digamos, concentrada el mayor número de académicos que tienen conocimiento relacionado con este tipo de fenómenos. Pero dentro de la misma UNAM tenemos al Centro de Geociencias, que también participan, donde hay también sismólogos y personal interesado y que se dedican también a la vulcanología.
También en el Instituto de Ingeniería y en la Facultad de Ingeniería hay académicos que colaboran en estas mismas áreas. Fuera de la universidad, decía yo, participa en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Colima. Sin embargo, digamos, básicamente los esfuerzos de la mayoría de los colegas están enfocados en la parte sísmica. En el caso del Instituto de Geofísica hay personal que trabaja en el área de deformación y esa es precisamente una de las contribuciones importantes de reconocer utilizando sensores remotos, es decir, imágenes de satélite, el reconocimiento de la deformación asociada con este tipo de procesos. Por el otro lado, dentro del mismo Instituto de Geofísica hay personal que tiene experiencia en no solamente en el muestreo, sino en el análisis de las aguas de los manantiales y los cuerpos de agua que permitan reconocer concentraciones de elementos asociados al ascenso de los magmas. Ya lo mencionaba el doctor de la Cruz, los análisis que se han hecho hasta el momento no indican la presencia somera de cuerpos magmáticos porque inmediatamente afectarían las concentraciones de ciertos elementos en las aguas de manantiales y esto pues no se ha detectado. De la misma manera, también en el Instituto de Geofísica hay personal que trabaja en la medición de gases difusos en suelos que están asociados también al ascenso magmático y han llevado a cabo este tipo de mediciones con el fin de reconocer si este fenómeno sísmico está asociado a un proceso o al otro. Entonces, digamos que el personal del Instituto de Geofísica, la Universidad Nacional Autónoma de México en su totalidad, pues es quien ha venido trabajando el mayor número de temas relacionados con ello. Ahí también se me olvidó el tema de los magnetómetros para hacer este tipo de reconocimientos y en función de ello es que se tiene esta situación, pero estamos conscientes de que hay algunos aspectos en los que es muy importante la colaboración con otros colegas de otras universidades por muchísimas razones, pero lo mejor siempre es sumar para poder tener los mejores resultados y entender mejor los diferentes aspectos. Y evidentemente también pues personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres que también han instalado una estación y también han llevado a cabo muestreos en manantiales. Entonces todo este esfuerzo conjunto en el que de alguna forma la coordinación principal desde el punto de vista académico recae en el Instituto de Geofísica de la UNAM, requiere también de otros puntos de vista y esa es la razón por la que en conjunto con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y con los colegas de otras universidades se analiza toda la información para tener el mejor diagnóstico posible. Gracias. Tenemos a Aida Quintanar de Notimex. Hola, buenos días. Quiero preguntar si estos sismos han tenido alguna repercusión en la región, o sea, si la población si la gente que vive en esas zonas ha presentado algunas situaciones. Sí, es una buena pregunta. La gran mayoría de los sismos, principalmente debido a su magnitud, que ya se explicó es relativamente reducida, no han sido percibidos por la población. Muy pocas referencias a través de los reportes del CENACOM, de la Coordinación de Protección Civil, Centro Nacional de Comunicaciones, indican que han sido esporádicamente sentidos. Y esto es una buena noticia en términos de que no hay afectaciones a la vivienda. Esa es una cuestión que nos preocupa siempre, el que no haya daño en la vivienda, y en ese sentido ya teníamos previsto el diseminar material para que la población con vivienda precaria haga el refuerzo con poco dinero y en poco tiempo de su vivienda y evitar que haya un daño mayor. Son todas las preguntas. No, perdón, nada más. Una más, Edgar Mendoza. Gracias. Oiga, pues ahora sí que a todo el panel, ¿no? ¿Habría alguna relación de la actividad solar en función de la sismicidad, en este caso en la Tierra?
ya ve que por ahí, de repente se ha hablado de eso. Digo, científicamente ustedes a nivel terrenal, bueno, pues están trabajando en eso, pero no sé si puede haber algún tipo de relación por explosiones, por magnetismo, cosas por el estilo. Bueno, este es un fenómeno que se está desarrollando, como lo mencionamos, a profundidades entre casi 100 inicia, o 60, 80, y llega hasta cerca de 15 bajo la superficie, y ahí se queda. Y generalmente la actividad solar viene desde afuera, hacia la superficie de la atmósfera, puede afectar la superficie de la Tierra, y las fluctuaciones del campo magnético en un momento podrían interactuar con las del campo magnético terrestre, lo hacen con frecuencia. Una consecuencia, por ejemplo, son las auroras boreales, es la interacción de estos dos campos magnéticos, pero rara vez llegan a interactuar de una forma marcada en este tipo de fenómenos de origen sísmico o de origen volcánico. No hay ninguna evidencia que haya una interacción en esa dirección. Pudiera darse el caso de que hubiera algunas perturbaciones del campo magnético general terrestre, pero que a su vez estas modifiquen el campo de esfuerzos de una manera importante como para producir sismos. No hay evidencia en esa dirección. O sea que en términos generales es que la actividad solar sí pudiera afectar ciertos aspectos de la superficie terrestre, pero en particular no hay ninguna evidencia de que la intensidad de estas fluctuaciones sea lo suficientemente grande como para generar fracturamientos, por ejemplo, de roca o movimientos de magma a esa profundidad. Gracias. Bien, pues muchas gracias por su... Gracias.